La primera pregunta que voy a hacer. ¿Cuáles son las creencias básicas para poder ir al cielo? Creencias básicas para poder ir al cielo. Hacer buenas obras. Creencias básicas, vale, pero las de verdad, no es verdad. La pregunta que yo he hecho es las creencias básicas, las que cree todo el mundo, ¿no? Pero yo digo las que sabemos que son verdad. Tiene toda la razón Suni, que esa es la primera que se le vendría a todo el mundo a la cabeza. Muy bien, bien contestado. Entonces yo no lo he preguntado bien. ¿Cuáles son nuestras creencias básicas? Perdón. Nuestras creencias básicas que sabemos que son necesarias para los humanos, nosotros los cristianos, poder ir al cielo. ¿Cuáles son? Jesús y serás salvo. Creer en Jesús como Salvador, muy bien. Cree y serás salvo, ¿de acuerdo? Que existe Dios, ¿no? Que creó al hombre, pero el hombre pecó. Así que para restablecer esa relación con Dios, que eso es lo que le llamamos salvación, tener una relación con Dios, ¿verdad? Dios mismo se tuvo que hacer hombre en Jesucristo, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir para sustituirnos en la cruz y pagar por cada uno de nosotros. Él pagaba nuestra muerte, que habíamos nosotros hecho esa separación con Dios, y Él la paga, nos la merecíamos nosotros, Él la paga y de repente Él nos limpia de nuestros pecados y establece una nueva relación con Él. Aquellos que creen esto, que lo que creen que ha hecho en Jesucristo, serán salvos. Aquellos que reciben el Espíritu Santo y se relacionan con Dios y viven una vida que refleje esta realidad, entonces estamos convencidos de que estarán con Dios eternamente. Y para creer todo esto tenemos que creer que la Biblia es palabra de Dios en donde se nos explica todas estas verdades, ¿de acuerdo? Y creernos lo que pone aquí, lo que nos ha ido testificando. No solo tenemos la palabra, sino lo que los cristianos han ido contándose unos a otros durante generaciones desde que esto. Entonces, mi pregunta es, si tu interpretación de Génesis 1 al 11 no contradice nada de esto, ¿deberíamos entonces como iglesia dividirnos en interpretaciones del Génesis o deberíamos poder convivir dentro de una misma iglesia? Deberíamos poder convivir, ¿verdad? Porque la unidad es más importante que lo que yo interprete de los primeros, la forma en que la interprete, todos creemos que es verdad. Lo que discutimos es en cómo vemos esa verdad. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que la unidad en la iglesia es mayor que cualquier interpretación de las que son cristianas, evangélicas y que tengamos unos y otros? Que podemos estar sentados juntos y alabar al mismo Dios. ¿Perdería yo la salvación si creo que esto es simbólico en vez de literal? Si creo todo esto que hemos dicho de corazón y he recibido el Espíritu Santo. Yo creo que no. Creo que sigue siendo hijo de Dios dependiendo de, da igual cómo interpretes los primeros 11 capítulos de Génesis o cómo interpretes el Apocalipsis, etc. Las verdades fundamentales son fundamentales y el resto no son verdades de los que dependa la salvación. Pues la guerra del Génesis ha dividido iglesias, denominaciones y ha dividido hermanos en Cristo. Así que mi intención en esta tarde es explicaros cómo los cristianos evangélicos interpretan los primeros 11 capítulos del Génesis, con la intención de poder comprender a otros hermanos en la fe, manteniendo la unidad, el amor, la comprensión y la humildad de cada uno de nosotros de saber que los demás también tienen, igual que yo, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero toda verdad necesaria para la salvación, ¿vale? No toda verdad en todo lo que creo, porque tenemos diferentes formas de ver ciertas cosas secundarias en la Biblia, ¿verdad? Predestinación, Apocalipsis, Génesis, y todas estas cosas son secundarias, no son lo primordial que creemos. Por lo tanto, tenemos que creer todos. Si queremos ser hermanos en Cristo, en lo primordial, y en lo secundario podemos convivir con diferentes versiones o creencias. Es mi intención también estudiar diferentes versiones evangélicas
por motivos apologéticos. Uno, porque hay personas no cristianas. Apología al final lo que quieres es hacer un puente con alguien que no es cristiano y poder tener un diálogo en los que los dos puedan hablar, ¿verdad? Que no esté el puente roto y entonces no hay conversación. Hay no cristianos que le dan más importancia a la ciencia que a la Biblia y Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, si hay una versión evangélica que crea prácticamente lo mismo que ellos en ciencia, podemos dejar eso aparte y dirigirles directamente sin tener que convencerles de que están equivocados en su ciencia. Después, cuando reciben a Cristo, ellos mismos revisarán lo que creen de Génesis, de Apocalipsis, de predestinación, pero nuestro principal deber es presentarles a Cristo y después que ellos vayan mirando todas estas cosas. Y dos, de los jóvenes, de la juventud que deja la iglesia, el 30% lo deja cuando ven que ciencia y Biblia no concuerdan. Tú eres un joven y estás estudiando en el instituto, en la universidad, y te pueden demostrar cosas en laboratorio, y tus padres te hablan de una fe y de unas cosas, y cuando ven que no concuerda, dice que el 30% se va porque ¿cuál crees que un joven en su rebeldía, en su adolescencia va a creer más? Pues entonces, si hay una versión del Génesis que pueda ser creída por grandes cristianos y siguen siendo cristianos, ¿qué sería mejor? ¿Que tu hijo cambiara de interpretación del Génesis o que dejara la fe? Tú tienes un hijo que dice, papá, yo eso que me estás contando no me concuerda. ¿Qué prefieres? ¿Que cambie de versión o que deje la fe? Si se queda en la fe, llegará un tiempo en que se madurará en la fe y dirá, oye, pues yo creo que el Génesis dice esto y lo otro, y el Apocalipsis dice esto y lo otro, y hace su propia mente. Pero en estos momentos difíciles, en los que están, me quedo, no me quedo, si hay una interpretación, si hay buenos cristianos que tienen otras interpretaciones diferentes a la mía y siguen siendo cristianos, prefiero que cambie de interpretación que deje la fe, ¿sí o no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Así que vamos a ello. Dijimos las guerras del Génesis. ¿Habéis traído el casco o no? A ver si no tengo que salir yo con casco, ¿vale? No me matéis a mí. Yo voy, esto es una edición, se llama Sonderbank, y es una editorial cristiana y habla de las 4 visiones para interpretación del Génesis. Así que yo voy a seguir más o menos este libro evangélico, ¿vale? Donde nos habla de las 4 versiones, ¿de acuerdo? Así que yo os lo explico. Si lo queréis quemar después, coger el libro, no me cojáis a mí, ¿vale? Vamos a por ello. Hay muchísimas formas de interpretar el Génesis. Los reformados de la coalición por el Evangelio, están muy de moda ahora, resumen unas 10 versiones. El creacionismo de la tierra joven, el creacionismo antiguo, la teoría de la revelación, la teoría de la brecha, la teoría de la creación local, la teoría del día intermitente, la teoría del día edad, la teoría del día analógico, la visión del marco y la teoría de la religión. Yo me voy a quedar en 4, en realidad son 3 y media. La última es media versión, ¿vale? Siguiendo principalmente la argumentación de este libro, os voy a hablar de estas 4 versiones. Yo me voy a quedar con las 4 versiones que creen en lo que creemos prácticamente todos, ¿vale? Hay dentro de estas versiones otras variantes. En realidad no hay nadie que tome cada versión total. Hacen un collage de todo, ¿vale? Cogen las diferentes partes y la mayoría de teólogos, incluso dentro de cada visión, cogen cosas de los otros y hacen todo un batiburrillo, ¿vale? Pero yo voy a intentar explicar las 4 que generalmente tienen esto que creen todos los evangélicos, que Dios es el creador. Las 4 creen que Dios es el creador, que la Biblia es inerrante, es decir, todo lo que enseña la Biblia es verdad. Lo que difieren es en la interpretación, ¿vale? Creen todos que esto es palabra de Dios inspirada e inerrante. Lo que difieren es cómo lo interpretan, ¿de acuerdo? Me voy a quedar con las versiones, las voy a explicar, en el que Adán y Eva eran seres reales. Hay versiones en las que no. Por ejemplo, C.S. Lewis cree que es simbólico.
¿vale? Pero no voy a hablar de esas. Me voy a quedar solo con las que Adán y Eva son reales, que es lo que la mayoría hemos creído siempre. Que la mejor forma de interpretar el Génesis es intentar entender lo que entendía la audiencia original, ¿vale? Porque hay otras versiones en las que la audiencia original puede entender una cosa y nosotros, al saber más, a tener más revelación en el Nuevo Testamento y más desarrollo de la ciencia, podríamos cambiar su interpretación. Tampoco pasaría nada grande. Si adquirimos más conocimiento, podemos llegar a interpretar las cosas de diferentes formas y nosotros estar en lo correcto, puede ser. Pero yo me voy a quedar en las versiones en las que ellos intentan ver cómo los israelitas originales escuchaban el Génesis, ¿vale? Y por último, que la ciencia es importante, porque también revela lo que es Dios. Es decir, que la Biblia va primero, es la que manda, pero la ciencia también es importante porque también Dios nos ha dado cabeza para entender las cosas a través de la naturaleza. Porque Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces hay que coger también lo que dice la ciencia, sabiendo que la Biblia es la que le tiene que dar luz. Es decir, puede seguramente que alguna de estas versiones nunca las hayas oído, porque nos hemos criado generalmente en una, ¿vale? Pero ni siquiera la versión más literal, que es la que la mayoría de nosotros nos hemos criado, ni siquiera la más literal, creen que los demás pierden la salvación por ver el Génesis de otra forma. Ken Ham, que es el más literal, lo he puesto en una diapositiva aquí, mira lo que dice. Ken Ham es el de literal, 6 días de 24 horas. Y mira lo que dice acerca de las demás, ¿vale? La edad de la Tierra no es un tema que haga peligrar la salvación. La edad de la Tierra, evolución, etcétera, etcétera. Muchos cristianos creen en millones de años y son, sinceramente, nacidos de nuevo. ¿Vale? Así que las 4 que yo voy a dar, tenéis que aceptar que hay buenos hermanos cristianos que tú pensarás están locos en este sentido, pero son hermanos cristianos. Tenemos que aceptar que todos los que voy a decir yo aquí, hay hermanos cristianos que creen en ella. Así que por mucho que choquen las diferentes versiones, recuerda que siguen siendo protestantes evangélicos y que estás rodeado además de personas que piensan así. Así que tenemos que escucharlas con un poco de humildad. Sin más preámbulo, ya me habéis visto que estoy un poco nervioso por el conflicto que suele crear. Me he preparado hasta aquí agua y todo. Vamos a por ella, ¿vale? Versión 1, esta es la más que conocemos nosotros, ¿de acuerdo? Es la más que conocemos porque hemos tenido mucha influencia de América, de misioneros y América del Sur. Es la más popular en el sur de América, me refiero a Estados Unidos, y se popularizó a partir de la Guerra Civil y se hizo muy grande a partir del siglo XX. O sea, siempre ha habido gente que ha creído en esto, pero se ha hecho muchísimo más popular a partir del mitad del XIX, siglo XX, y en Europa, en todos los países que han traído misioneros de allá, pues se ha hecho súper popular. Este es su lema. Dios es el único que estuvo en el principio, así que es el único testigo que nos puede decir qué pasó y cómo. Tiene sentido. Él estuvo ahí, Él nos dice cómo fue, así que vamos a creerle. Lo he dividido en diferentes facetas, en las más controvertidas, así que voy a ir a lo más controvertido y si sois tolerantes con esto y sois capaces de aceptar que hay cristianos así, ya poquita cosa hay para aceptar y ser tolerante con el resto de vuestros hermanos en la tierra y estáis preparados para el cielo, ¿vale? Punto 1, edad de la tierra. Versión tierra joven, la tierra se creó en 6 días. Son 6 días literales de 24 horas. 24 horas porque el uso del lenguaje en hebreo primordialmente habla de 24 horas, ¿vale? Esto lo veremos al final, el resumen. Carlos me lo ha hecho ya al final y así que lo veré ya al final en el resumen. Me escucháis a mí, yo os lo explico. 24 días de 24 horas, porque habla sobre todo de la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo. Entonces, parece que está hablando de días de 24 horas. Y segundo, cuando Moisés habla del Génesis, Éxodo 20:11, mira lo que dice. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos,
la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Es decir, está confirmando que el Señor hizo la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Por lo tanto, el universo tiene solo 5 días menos que el primer hombre. Entre Adán y la creación del universo solo hay 5 días de 24 horas de diferencia. Y por lo tanto, el universo completo, cuando te dice la Biblia, creó los cielos y la tierra, no había forma hebrea de decir universo. ¿Cómo se dice universo en hebreo? Pues pones los dos extremos, cielo y tierra. Cuando Dios creó el universo, fue hace entre 6.000 y 12.000 años. Los continentes se separaron después del diluvio, toda la tectónica de placas después del diluvio, para que todos los animales del arca pudiesen llegar a todas partes de la tierra. Y todas las especies terrestres que vemos hoy son descendientes de los animales que salieron del arca. Antes del pecado humano no había muerte, ni sufrimiento, y todos comían vegetales, como se describe que el Apocalipsis será así. El pecado trajo la muerte y la degradación del mundo. Por lo tanto, la evolución no puede ser el motor de la creación de los animales, porque si no hay muerte continuamente antes de que hubiese humanos, ¿vale? Caín tenía miedo de sus futuros hermanos que no habían nacido y se casó con una hermana porque no estaba prohibido por la ley y su genoma era más puro. El diluvio fue universal. Os digo que hacen un batiburrillo, hay gente que cree en tierra joven, 6.000 años, que no cree en un diluvio universal, pero os hablo de la generalidad de la mayoría, ¿de acuerdo? El diluvio fue universal y ha producido la mayoría de fósiles que tenemos ahora. Cuando subió el agua, dejó los restos de los animales que hoy vemos en las montañas, que hay hasta peces, ¿vale? Interpretación original. ¿Cómo cree tierra joven que entendían los israelitas cuando leían y escuchaban el Génesis? La audiencia original interpretaría que eran días de 24 horas y que todo el Génesis era literal, no solo del 13 en adelante como creen todos, sino las discusiones del 1 al 11, ¿vale? Todo el mundo cree que del 13 en adelante es histórico, pero del 1 al 11 es la discusión y tierra joven cree que es también historia literal, ¿vale? La evolución humana, este es el gran problema que ha habido, sobre todo los que se han criado con tierra joven. Adán y Eva fueron creados del polvo y de la costilla literalmente, y las diferentes especies fueron creadas independientemente en los diferentes días. No tienen un pasado común, como dice el darwinismo. Sabéis que el neodarwinismo dice que todo empezó de una bacteria, procariota, eucariota, plantas, ¿no? Entonces, ellos dicen que no, todos no tenemos un pasado común, sino que Dios ha ido creando en los diferentes días. La evolución, es decir, que el ambiente selecciona entre las diferentes mutaciones genéticas de los organismos, es cierta, pero solo en el nivel micro. Es decir, solo existe la microevolución, de la que tenemos las diferentes razas de perros, variantes de plantas, colores de ojos o variantes del COVID. Déjame hacer aquí un paréntesis. ¿Habéis oído alguna vez diciendo a los cristianos la evolución no es verdad? ¿Vale? Pues no hay ningún teólogo que crea eso. Cuando tú le dices a alguien en la calle, no, la evolución no es verdad, solo es una teoría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensa esa persona? ¿Este cree en tierra plana? ¿No cree en la evolución? Cuando todas las versiones creen en algún tipo de evolución, ¿vale? Lo que no creen es que no se ha creado por Dios. Pero tierra joven, Ken Hams, los más radicales, todos los teólogos, creen que hay algún tipo de mutación en los genes y el ambiente, si a mí yo salgo con los ojos claros y me voy a Noruega, pues sobrevivo mejor porque hay menos luz, ¿vale? Entonces la mayoría de mis hijos, todos creen en algún tipo de evolución. Lo que ellos creen es en microevolución, es decir, hay evolución pero dentro de las especies. Los diferentes perros, los diferentes humanos, lo que no hay es salto, ¿vale? Dios interviene en cada día y crea nuevas especies. Así que no podemos volver a decir eso de, no, la evolución no es cierta, eso es una teoría, porque estamos diciendo algo que en el fondo ni siquiera cree nadie.
ningún teólogo, ningún estudioso. Lo que sí podemos decir si creemos en tierra joven es la evolución sí hace variedades de plantas, de animales, pero de un mamífero a un hombre, Dios tuvo que intervenir. No pudo haber ese salto. ¿Vale? Entonces establecemos una especie de diálogo en el que no cortamos el puente directamente. ¿De acuerdo? Lo que nos referimos los cristianos cuando decimos que la evolución no existe es, los ateos lo han utilizado para decir, como existe la evolución, no hace falta Dios creador, no existe Dios. Pero lo único que científicamente puede decir la evolución es que los organismos tienen mutaciones, posiblemente aleatorias, que no le benefician en ese mismo momento. Puede que la mayoría de mutaciones no le beneficie, te salga un brazo, no te beneficia tener un tercer brazo. ¿Entiendes? La mayoría no te pero en algún momento te puede beneficiar y le beneficia a otra en otro momento. Eso es lo único que dice la ciencia. Cuando le metemos que por lo tanto no necesitas a Dios, ya estás metiendo filosofía, no estás haciendo ciencia. ¿Me entendéis? Entonces, la evolución lo único que dice es que hay aleatorio. Además, cuando nacen deformaciones de niños, ¿a quién le echamos la culpa? Decimos que es directamente Dios creando un niño deformado. O sea que nos es útil a los cristianos que el pecado haya hecho que haya mutaciones en los genes. Y si hay mutaciones, unas sirven mejor y otras peor. Por lo tanto, hay algún tipo de evolución, algún tipo de selección. Pero la palabra evolución para los cristianos está endemoniada. Cada vez que la digo os incomoda, ¿verdad? Cada vez que digo evolución os duele, ¿vale? Pero claro, si le decimos a uno cristiano que eso no sirve de nada, ya estamos cuando la ciencia no está diciendo eso exactamente, ¿de acuerdo? Así que como cristianos en el año de la apologética tenemos que ser listos. Y tenemos que decir, no le voy a decir eso a mi sobrino que cree en evolución y no sé qué, porque voy a quemar un puente innecesario, ¿de acuerdo? Vamos entonces, Biblia y ciencia. ¿Cómo concuerdan Biblia y ciencia? Los creyentes en la interpretación de tierra joven creen todo lo que dice la ciencia en el laboratorio hoy en día. Todo. Es lo que pone aquí, ¿vale? Toda la medicina, todos los avances tecnológicos, que la Tierra es redonda, evolución dentro de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no creen es la ciencia histórica. Es decir, tú coges unos fósiles y entonces interpretas que eso ha estado ahí por millones de años. Eso es lo que ellos no creen. Las construcciones de lo que ha pasado en el pasado. Creen que están viciadas y que van en contra de la Biblia. Y que por lo tanto han visto la edad del universo y de la Tierra y le han puesto millones de años como una presuposición para ir en contra de la Biblia. Pero en cualquier cosa de la ciencia hoy, cualquier cosa que te diga hoy la ciencia, ellos creen que la mayoría de científicos en el mundo tiene algún tipo de creencia en lo sobrenatural. Nosotros no estamos acostumbrados porque vivimos en Europa, pero vete a la India y pregúntale a un científico indio si no creen algo, puede que sea incluso ateo porque creen un Dios que es el todo, pero creen algo sobrenatural, ¿me entendéis? Entonces, no todo el mundo va en contra de la Biblia. La mayoría de científicos en muchísimos sitios ni piensan en la Biblia. Entonces, tierra joven cree en todo lo que dice la ciencia hoy y además, si tienes un cáncer, ¿a dónde vas? ¿Hay alguno que diga, no me creo lo que me dice el médico? Todo menos las interpretaciones de la antigüedad, ¿de acuerdo? Y hay una versión que se llama la teoría de la madurez. ¿Por qué los científicos nos hablan de millones de años? Y esta es la versión. Puede que Dios haya creado todo en 6 días, pero con apariencia de madurez. Es decir, un Adán y una Eva en estado adulto, pero con ombligo. Árboles con anillos. Una tierra que parece que tiene millones de años y un universo que se expande, que si se expandiera a la misma velocidad que ahora, tendría que tener millones de años. Por ejemplo, el volcán de La Palma en 85 días generó 40 hectáreas, pero eso en el día de la creación puede haber sido millones de veces más rápido. Entonces, en esta teoría creen que lo que Dios hizo fue crear un universo ya en 6 días, pero con apariencia de edad. ¿Para qué? Ellos creen que es para que tengamos fe y digamos,
Si me lo pone la Biblia, me lo voy a creer más que lo que me digan los científicos, porque Dios lo podía haber creado todo en 6 días, pero Adán con ombligo. ¿Entendéis? Lo que puede haber hecho Dios, y esto es la versión más popular, que se ha hecho ahora más popular dentro de Tierra Joven. ¿Qué seguimiento tiene? Según en el 2019 lo creen el 22% de los americanos y 1 de cada 7 cristianos británicos, ¿vale? Tiene un seguimiento bastante alto. Si queréis profundizar más, tenéis respuestas en genesis.org/es. Resumen. Carlos nos pone el resumen y yo lo voy a resumir de esta forma. Perfecto, ahí tenéis el resumen, lo podéis ver. No sé si la letra os permite realmente verlo. A veces hago diapositivas que no sirven para nada. Me sirven para yo aclararme la cabeza. Vale, y déjame resumirlo de esta forma. Imagínate que la creación es un juego de billar, ¿vale? Tienes la bola inicial y el triángulo con las bolas, ¿no? Y ganar, meter todas las bolas, significa que llegue Dios a ser el hombre, a hacernos a nosotros. La teoría de Tierra Joven es que cada 24 horas hizo un movimiento, ¡pum!, metió unas bolas. Siguiente día hizo otro movimiento, ¡pum!, metió 3 o 4 bolas, hizo las plantas. ¡Pum!, otro. O sea, para meterlas todas hizo 6 movimientos y fue metiendo las 6 bolas. ¿De acuerdo? Se tuvo que plantar y pegar 6 tiros para meter todas las bolas. Esto es más o menos una visión gráfica de lo que es Tierra Joven. Esta es la más común en España, en Rumanía, Estados Unidos en el sur, etcétera, etcétera. Pero hay más, ¿vale? Segundo, Tierra Antigua, ¿de acuerdo? La versión es progresiva. El más popular es Hugh Ross, el que lo inició más o menos fue Bernard Ramm, y fue un poco una reacción en contra de los de Tierra Joven en el siglo XIX-XX, que querían concordar un poco lo que nos dice la ciencia más con lo que nos dice la Biblia, ¿de acuerdo? La verdad es que siempre ha estado ahí. Todas estas versiones, en cierta forma, más o menos siempre han estado ahí desde que el pensamiento cristiano siempre ha ido avanzando. En realidad, el pensamiento cristiano siempre ha ido avanzando el pensamiento. Entonces, siempre ha estado ahí. Desde Agustín de Hipona en el siglo IV ya ha habido versiones no literales del Génesis. Agustín decía, para que no nos ridiculicen fuera, mejor no interpretar las cosas literalmente por si acaso, por ejemplo, en el Génesis. Aunque en Agustín de Hipona, depende de lo que leas, creía una cosa u otra, ¿de acuerdo? Pero más o menos desde Agustín ha habido lecturas no literales de los 6 días, ¿de acuerdo? Edad de la Tierra. Vamos a por ello. La Tierra tiene los 4,5 mil millones de años que nos explica la ciencia. Y nos dan un montón de ejemplos de por qué científicamente eso tiene que ser así. La velocidad de la luz es constante, lo que nos dice una edad muy aproximada del universo. Es más, hasta el día 4 ni siquiera existe el Sol para marcar 24 horas cada día. Por lo tanto, del día 1 al 3, ¿cómo puedes tener 24 horas? Si no había ni siquiera Sol, ni Luna. Entonces, ni siquiera literalmente tiene tanto sentido. Yo voy a defender cada teoría como si fuera cierta, ¿vale? No creáis que porque voy avanzando es la última la que yo creo y la que os estoy intentando enseñar. Yo voy a hablar todas como defendiéndolo desde su perspectiva, ¿de acuerdo? Puede que entre los días 1 y 3 haya millones de años. Hay una versión, además, muy popular, no es tan popular ahora. ¿Verdad que leéis que Dios ordenó, estaba planeando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la luz, sobre la faz del abismo? Hay una teoría muy común en la que cree que cuando echan a Satanás del cielo, Satanás lo desordena todo. Así que Dios tiene que venir en el día 4 y volverlo, en el día 2, en el día 2, 3, 4, a volverlo a ordenar todo. Esta teoría ya no es tan popular, ¿vale? Pero ha sido popular durante un tiempo. Pero lo que creen ahora es que
los diferentes días son etapas de millones de años, ¿vale? No son 6 días de 24 horas, sino etapas de miles de años, porque para Dios un día son 1000 años. O sea, en la mente de Dios las cosas no tienen por qué ser de 24 horas. Es más, la palabra día en hebreo puede significar muchas cosas. Una porción de horas del día, todas las horas de la luz de un día, un ciclo de noche a noche o de mañana a mañana, o incluso un periodo largo aunque definido. Génesis 2:4, si lo leéis, dice, y vio Dios que la luz era buena. Perdón, Génesis 2:4. 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos de la tierra, fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, ¿vale? En esta lectura parece que Dios hizo el universo y en el original dice el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Es decir, parece que hizo toda la creación en un solo día, en la lectura más literal. Por lo tanto, un día no necesariamente significa 24 horas. Por ejemplo, en Oseas 6, del 1 al 2, dice, venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantaré y viviremos delante de Él. Nadie cree que sean días de 24 horas. Creen que hay siglos o incluso milenios o incluso que todavía eso no ha pasado. Es decir, no es necesario la lectura de días de 24 horas según esta versión. Son etapas en las que Dios interviene en cada etapa de forma milagrosa, entre comillas, porque da igual cómo lo hiciera, que si lo hizo Dios sigue siendo milagroso, ¿verdad? Da igual que lo hicieran 6 días o que lo hicieran en 6.000 millones de años, sigue siendo algo increíble, ¿vale? Entonces, Él interviene en cada etapa, pero estas etapas pueden tener el tiempo que la ciencia nos diga que tiene, ¿vale? Esta es la forma en la que Dios hizo de forma elegante utilizar la adaptación, la evolución dentro de cada especie para adaptarse a cualquier cosa que pasaba en la Tierra. Si salía un volcán, un terremoto, las especies se podían dentro de su especie adaptar gracias a esta elegancia de lo que le llamamos evolución. Le vamos a llamar nosotros adaptación para que no os pique tanto. Para que no nos pique tanto le vamos a llamar adaptación, ¿vale? Entonces la adaptación es una forma muy elegante de Dios para que las especies sobrevivan y puedan adaptarse a cualquier cosa que pasa en la Tierra, ¿de acuerdo? Y estos millones de años le dan al humano una riqueza donde gobernar, una riqueza de fósiles, una riqueza de petróleo, todo esto sin millones de años de vegetación metida bajo presión, etcétera, pues sería muy difícil, aunque Dios lo podía haber creado en un año. Interpretación original. Los primeros israelitas, según esta versión, no interpretaban la creación como literal, sino como simbólica. En Génesis 1, primero crea las bestias y el último Adán, pero en Génesis 2 hay otros órdenes. Génesis 2, 18 al 19. Después dijo el Señor a Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios, pues, formó de la tierra toda bestia del campo. ¿Qué formó primero entonces, el hombre o las bestias? Según 2, Génesis 2, el hombre. Pero en Génesis 1, dice cualquier israelita que lee esto, no le sorprendería que hay aquí una inversión de forma. Por lo tanto, los israelitas originales, que no eran nada tontos, sabían que era forma simbólica de expresar un proceso de creación divino, ¿vale? Por lo tanto, ellos no se podrían confundir y decir que eso era literal tal cual porque veían sus contradicciones, sus cosas. Entonces, si no quieres que haya contradicciones, mejor decir que eran formas simbólicas de hablar de alguna forma en periodos de crear. Dios lo podía haber hecho en un día, como dice en Génesis 2, o lo podía haber hecho en millones de años, como hubiese querido. Los israelitas entenderían la prosa exaltada. Ahora todo el mundo está de acuerdo que Génesis del 1 al 11 tiene una forma de prosa exaltada. No es igual que del 12 en adelante.
Entonces todo el mundo está de acuerdo que es una forma muy, no es poesía, pero casi. Y todos los 4 visiones están de acuerdo en eso y todos le llaman ahora prosa exaltada. Y los israelitas al leerlo sabían que estaban escuchando algo diferente al resto, a Abraham en adelante. Evolución humana. El humano es una evolución, es una creación, especial de Dios. De ahí en adelante vamos adaptándonos al medio, al frío, unos son más altos, otros más bajos, dependiendo de las circunstancias. ¿De acuerdo? Biblia y ciencia. Dice, si los cielos cuentan la gloria de Dios, Dios no nos puede estar engañando con lo que nos demuestra a través de lo que estudiamos en la ciencia. La Biblia, el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza tienen que concordar porque Dios es un Dios de orden y de racionalidad. Entonces, ¿cómo interpretan ciertas cosas? El pecado de Adán trajo la muerte, pero trajo la muerte al mundo específicamente. No tiene nada de malo que los animales se coman unos a otros, mueran, etcétera, etcétera. Jesucristo resucitado come pescado. No tiene nada de malo. La maldad la tenemos el hombre porque tenemos libertad. Los animales no tienen libertad. Los animales hacen lo que tienen sus instintos. Por lo tanto, cuando dicen que entró la muerte en el mundo, se refiere al mundo de la humanidad. El diluvio tiene que ser local. Segunda de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No quiere decir que trajo al mundo planetario. Es muy difícil pensar que el agua llegó hasta el Everest, ¿no? Es más fácil pensar que el diluvio fue algo local. Además, en la Biblia, cuando se dice el mundo, a veces ese es todo el planeta, pero muchas veces no se refiere a todo el planeta. Por ejemplo, Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo hablando a los romanos. La fe de los romanos 10 años después de que Jesucristo había resucitado, ¿se había divulgado ya a todo el mundo? Es difícil porque todavía hoy hay tribus de la época de Pablo que ni siquiera le hemos llegado con el Evangelio. Es probable que todavía haya. ¿Vale? Entonces, todo el mundo se refiere a todo el mundo que compete en ese aspecto. Por lo tanto, cuando hubo el diluvio, murió todo el mundo. Además, la ciencia nos dice que solo había gente por ahí. No habían llegado. ¿Vale? Entonces, no es literal. El récord fósil se explica mejor por largos periodos de tiempo. Pero no parecemos tener un antepasado común desde la bacteria hasta el hombre. Ellos creen que Dios en cada momento entra, cada ciertos miles de millones de años, entra y hace algo nuevo. Entra y nos hace a nosotros. Entró y hizo las plantas, entró, ¿me entendéis? Entonces, miles de años y Dios va entrando y haciendo. No tenemos antepasado común. El ateo Jay Gould, muy conocido, dice que la evolución se hace principalmente a saltos. La mayoría del tiempo los organismos permanecen estables, lo que demuestra una creación particular en plantas, peces, aves, animales y por último el hombre. Es decir, el Génesis es más científico que el neodarwinismo, porque si miras los fósiles parece que hay como grupos de fósiles que tienen un grupo de fósil, otro grupo de fósil, hay como saltos entre ellos. ¿Vale? Entonces ellos creen que simplemente son que Dios entra en diferentes momentos de la historia y hace las diferentes creaciones. Hoy en día hay muchos científicos ateos incluso que creen que tiene que haber algo más que el neodarwinismo, porque la vida empezó muy pronto, las bacterias, que es lo que más se reproduce, hoy hay bacterias, es lo más que hay. Si la evolución sea solo reproducción, ¿para qué hacer cosas más complicadas si la bacteria es la mejor que se reproduce? Entonces ellos creen que tiene que haber otros mecanismos. No están hablando de Dios, pero esta teoría ve que la mejor interpretación, incluso científica, es mirar el Génesis y ver que hay diferentes etapas en las que Dios intervino. ¿Qué seguimiento? Es tan
o más popular que tierra joven, pero no tengo estadísticas, ¿vale? Tengo estadísticas solo de tierra joven o de creacionismo evolutivo, pero esta visión es bastante popular en nuestras iglesias, incluso en España con todo el pasado, con toda la influencia americana. Si queréis profundizar, os puede ver el resumen, se llama reasons.org, reasons.org, ¿de acuerdo? Entonces, en mi resumen, en mi cabeza, es la misma partida de billar que tierra joven, pero en vez de ser cada 24 horas, Dios viene cada ciertos miles de millones de años, ¡pum!, y tira otras 3 o 4 bolas dentro. 3.000 millones de años, ¡pum!, otra bola dentro. Y al final la última bola, ¡pum!, nos hace a nosotros, ¿vale? Esta es mi visión de tierra antigua. En vez de cada 24 horas, cada ciertos miles millones de años, ¿de acuerdo? Vamos al último, el más complicado. Este es por el cual puede que me queméis, ¿vale? Recordad, ir a por el libro. ¿Por qué? Es el más conflictivo, porque cree que Dios fue el que creó el proceso de evolución para llegar hasta nosotros. No cree que fue solo, cree que fue Dios, que hizo algo súper, en su visión, súper elegante, en el que salva cualquier dificultad intermedia que haya y hace que lleguemos hasta nosotros. Es decir, había una especie de homínido anterior a nosotros. Por cierto, nadie cree que venimos del mono. Si utilizas frases como la evolución no existe o no venimos del mono, ya saben que eres evangélico radical. ¿Por qué? Porque todos los científicos creen que el mono está tan evolucionado como tú. Tú eres más listo, pero él también ha evolucionado. Lo que venimos los dos es de un antepasado común, ¿vale? O sea que no podemos decir frases como yo no venimos del mono, porque nadie cree que venimos del mono. ¿Me entendéis? Venimos de algo anterior, los dos venimos de algo anterior. Entonces tenemos que ser listos y no utilizar frases que ya rompen un puente, ¿vale? Podemos creer que Dios tuvo que venir a la tierra y crearnos a nosotros directamente, pero no utilicemos esas frases porque nadie cree en esas frases, ¿vale? Entonces, si no lo entendés muy bien, porque es un poco complicado, os lo explico después. Pero escuchad quién cree en estas cosas. Cuando ya había un homínido bastante avanzado, cuando Dios hizo que la evolución ya avanzara bastante, a ese le dio el aliento de vida humana, su imagen y semejanza, y lo hizo un hombre. El anterior no lo tenía, el siguiente sí. Eso es lo que cree creacionismo evolutivo. Es decir, llegó un punto en que dijo, está bastante avanzadito. A ese le pongo aliento de vida y lo pongo en el Edén. ¿Vale? Soluciona algunas cosas, como si sale Caín, ¿a quién le tiene miedo? ¿Me entendéis? Entonces, incluso ayuda a ciertas interpretaciones de la Biblia. Pero creen que en algún momento Dios vino y le puso el aliento de vida humana. Si vemos Génesis, los animales también tienen aliento de vida, pero no el aliento de vida humana, no tienen el alma humana que es semejanza de Dios. No tienen libertad, no tienen capacidad de... Pues eso se lo puso a un homínido en algún momento. Si me queréis quemar a mí por contaros esto, tenéis que quemar a B.B. Warfield, a C.S. Lewis, a John Stott, y ahora lo está haciendo muy famoso Timothy Keller, ¿vale? Así que cuando os dije que hay muchos hermanos cristianos que creen cosas muy raras, llegamos a este, ¿de acuerdo? Billy Graham, mira lo que dice. No creo que haya ningún conflicto entre la ciencia actual. Tenemos una diapositiva. Esperamos un segundito que nos las ponga Carlos. Carlos hoy lo está haciendo todo, así que tenemos un poquito de paciencia. Ahí. No creo que haya ningún conflicto entre la ciencia actual y las escrituras. Creo que hemos malinterpretado la escritura muchas veces y hemos tratado de hacer que las escrituras digan cosas que no debían decir. Creo que Dios creó al hombre y si vino por un proceso evolutivo y en cierto punto Él tomó a esta persona o ser
y lo convirtió en un alma viviente, no va a cambiar el hecho de que Dios creó al hombre. Billy Graham, ¿vale? Entonces, tenemos que admitir que simplemente porque nosotros no hayamos oído de estas cosas no quiere decir que no haya otros hermanos que crean en cosas de forma diferente. La edad de la Tierra, 4,5 mil millones de años. Lo mismo que nos explica Tierra Antigua. Creen en la ciencia más o menos igual, ¿vale? Los fósiles que vemos ahora se explican mejor con tectónica de placas durante millones de años que con un diluvio. Si tienes un diluvio y mata a todos los animales tendrían que estar hechos un barullo, ¿no? Sube, pum, mata todo. Pero lo que vemos son estratos de tierra, unos animales. Estratos de tierra, otros animales. Estratos de tierra, otros animales. No tiene mucho sentido con algo de 40 días, ¿vale? Tiene más sentido que esto haya pasado, como nos dice la ciencia. Interpretación original. Los antiguos israelitas interpretarían según el género literario de su época. Es decir, ¿verdad que hay diferentes géneros en la Biblia? ¿Verdad que no podemos interpretar igual Apocalipsis que Mateo? Mateo, lo que pasó, pasó, palabra por palabra, no en la cronología exacta, porque ellos escribían por temas, no por cronología. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿vale? Y esto, Génesis, podemos estar hablando hace de textos de 2000, de 3000 y pico, ¿de acuerdo? Entonces, Apocalipsis, cuando viene una bestia con varias cabezas, son países, no son bestias con cabeza. Entonces, cada cosa tiene su cosa. Pues entonces, ellos lo que dicen es, si tú coges la literatura de alrededor de su lugar, de hace 3200 años, ¿cómo explicaban ellos el inicio del mundo? Pues lo explicaban con la literatura mítica, que no quiere decir que no se creían que era verdad. ¿Verdad que cuando decimos mito es como decir contrario a verdad? Ellos hacían lo contrario. Ellos cogían las verdades y las escribían en mitos para elevarlas. Por ejemplo, Keller nos habla del Antiguo Oriente. Dice, no, en este caso está hablando de Egipto en la misma época. Dice, el Antiguo Cercano Oriente no historizó el mito. No es que cogió algo que era mentira y dijo que era historia. Todo lo contrario. De hecho, exactamente lo contrario es cierto. Hubo más bien una tendencia a mitificar la historia, a coger sucesos que para ellos fueron históricos y hacerlos en lenguaje elevado. A celebrar eventos históricos reales y personajes mitológicos. Por lo tanto, cuando en Génesis leemos estas cosas, lo que ellos creen es que seguramente cogieron la creación y la elevaron a un lenguaje exaltado. ¿De acuerdo? William Lane Craig dice que expresaban las verdades más importantes que creían sobre sus orígenes en términos simbólicos. Es decir, todas las verdades que expresa el Génesis lo creían de verdad, pero lo expresaron de forma exaltada y literaria, de la forma literaria en que hacían las historias de orígenes. ¿Tú quieres hablar del origen de los egipcios? Pues los egipcios cogían el origen y te lo mitificaban. ¿Creían que había aparecido un origen? Sí, pero te lo habían mitificado. Pues eso es lo que cree que está pasando aquí. Dice que si no lo interpretas como algo elevado, simbólico en muchas ocasiones, tienes que rizar demasiado el rizo para decir que los israelitas creían exactamente esas cosas. Una serpiente que hablaba, que los animales fueron creados antes del hombre o después del hombre, etcétera, etcétera. Es más, dice esta teoría, si a Dios le gusta creer en etapas, ¿por qué no hacerlo en millones de años en vez de en 6 días? Pudo haber creado en un instante, pero Dios no hace las cosas así, ni siquiera la salvación la hace de forma instantánea. ¿Por qué no salvó a Adán? ¿Por qué Jesucristo no vino después de Adán? Porque le gusta hacer las cosas lentamente en etapas, lentamente para nosotros. Para Él seguro que es otra cosa. Evolución humana. Dios puso, como expliqué,
un homínido, un prehombre, aliento de vida para hacerlo a su imagen y semejanza. Mira lo que dice C.S. Lewis. ¿Os gusta C.S. Lewis? A lo mejor después de esto ya no os gusta. Dice, durante largos siglos Dios perfeccionó la forma animal llamada a convertirse en vehículo de la humanidad e imagen suya. De un cerebro le hizo un cerebro lo bastante complejo para realizar las operaciones materiales que sirven de soporte al pensamiento material. Dios hizo ascender al organismo, a su psicología y fisiología, a un nuevo tipo de conciencia capaz de decir yo y a mí, de verse a sí mismo como objeto, de conocer a Dios, de hacer juicios sobre la verdad, la bondad y la belleza. ¿Vale? Llegó un punto en que estaba ya bastante desarrolladito y entonces le puso su imagen y semejanza. ¿Vale? Dios utilizó un proceso evolutivo y lo guió a través de claras tendencias que vemos en la naturaleza hacia la complejidad. Es decir, esta gente no cree que la evolución sea simplemente ahí a ver qué pasa. Dios puso eso y a ver qué... No. Estaba dirigida y bien dirigida por Dios para llegar hasta nosotros. La verdad es que es extraño que haya, si solo crees creer en ciencia, que haya tanta diversidad. Si ya algo funciona, ¿para qué seguir creando diferencias o versiones diferentes de algo que ya funciona? Por ejemplo, como dije antes, la bacteria, o las plantas, o los musgos. Llegar hasta nosotros, evolutivamente hablando, no es tan necesario. ¿Vale? Entonces, esta versión cree que Dios estaba en cada paso completamente, estaba dirigiendo todo para llegar hasta donde estamos nosotros. Por eso somos 96%, tenemos el genoma igual que un chimpancé, pero también tenemos el 87% que un pepino, ¿vale? Pequeñas diferencias hacen una diferencia total enorme, pero todos compartimos el mismo código de ADN. Por lo tanto, esta versión cree que simplemente llegó a un punto y puso su aliento de vida. El universo está diseñado de una forma total que lleguemos a nosotros. Biblia y ciencia. Creen, como decía Agustín, que todo buen y verdadero cristiano entienda que donde quiera que se encuentre la verdad, pertenece a su maestro. Es decir, Dios es el Dios de la verdad y toda verdad que encontremos en la naturaleza tiene que ser verdad. Por lo tanto, de alguna forma, tenemos que adaptarla a lo que conocemos de Dios. Dios no nos está probando con un universo que parece algo súper antiguo, pero que no lo es. Si de los miles de científicos cristianos que creen en lo que estudian y creen en Dios, tenemos que aceptar que no nos están engañando todos. La Biblia está por encima de la ciencia. Ellos creen que lo que interpreta la ciencia es la Biblia. Pero si hay una interpretación coherente y sincera que da luz a los científicos y encontramos en la creación divina poder encajar la creación que vemos en la naturaleza a través de la ciencia, tenemos que aceptar que hay dos libros, el libro de la palabra y el libro de la naturaleza, y que no se pueden contradecir. Y según esta versión, no hay nada de la ciencia hoy en día que contradiga la correcta interpretación de la Biblia en su contexto y de acuerdo a sus géneros literarios. Seguimiento. Son la mayoría en Estados Unidos, 32%. Son un 10% más que tierra joven. Creíamos que sería tierra joven, ¿verdad? Eso es lo que creí yo hasta que busqué esto. Pues no, la mayoría creen que Dios utilizó la adaptación, no voy a decir evolución, la adaptación para llegar a nosotros. 6 de cada 7 cristianos británicos creen en esta versión, ¿de acuerdo? En otras palabras, si piensas que solo los cristianos de tierra joven son hermanos, estás reduciendo mucho tu familia espiritual. Si quieres profundizar, en español hay una que se llama Ciencia y Fe, W Ciencia y Fe. Como resumen, si la creación es una partida de billar y ganar es crear al hombre, Dios hace una sola tirada al principio y mete todas las bolas de un solo golpe. Las tira de una forma que todas entren. Es decir, crea el mundo con un proceso adaptativo para que lleguemos a nosotros.
Ya desde el principio, de forma muy elegante, inicia el universo ya con las leyes y las tendencias para que llegara a nosotros. Pero lo hace desde la tirada inicial. No interviene en cada momento para hacerlo, sino ya Él está en todo el proceso. Y por último, ¿estáis un poco cansados? ¿La última? Vale, la última se llama diseño inteligente. No es una cuarta versión, porque tú puedes ser diseño inteligente y creer en cualquiera de las tres anteriores. Tierra joven, tierra antigua y creacionismo evolutivo. Lo que dice el diseño inteligente es que científicamente puedes encontrar cosas que sin un diseñador no podrían existir. Y os lo explico rápidamente porque sé que llevo mucho tiempo hablando. El ADN que llevamos en las células es una impresora 3D. Entonces el ADN, la impresora 3D de ADN, produce otra impresora 3D, otro ADN. Eso es el ADN, una impresora 3D que va produciendo más impresoras 3D, ¿vale? Entonces, la evolución es, en la siguiente impresora 3D, a lo mejor es un poquito más ligera, le faltó un poquito de plástico, ¿vale? Entonces, esa ahora funciona mejor y la selecciona más que la otra. Entonces, se queda esta produciendo más impresoras 3D. Entonces, solo puede haber evolución si tienes una impresora 3D haciendo otras impresoras 3D. Pero, ¿cómo llega de forma aleatoria a la impresora 3D? ¿Es posible eso sin un diseñador? El ADN es súper complicado. Es decir, es muy simple, tiene solo 4 bases, pero lo que hace la ciencia, mientras más estudia la replicación de ADN, no lo ve más simple, cada vez lo ve más complejo, que hace cosas más complejas. Y que tiene una estructura, no solo lo que traduce en las letras, sino en la forma en que está puesto. ¿Entendéis que no se puede seleccionar entre impresoras hasta que no haya una impresora haciendo impresoras? Pues entonces diseño inteligente cree que Dios tiene que venir y hacer en algún momento ciertas cosas que no podrían pasar de otra forma. Entonces ven en ciertas partes de la bacteria, en el ADN, en la conciencia humana, de pasar de animal sin conciencia a nosotros a pensar. Entonces creen que hay cosas que sin la intervención directa de un diseñador no pueden pasar. Esto se llama diseño inteligente y ellos creen que lo pueden demostrar científicamente, ¿vale? Que no están buscando huecos a ver dónde esto no lo puedo explicar, por lo tanto Dios, no. Están cogiendo la ciencia y viendo las tendencias. Por ejemplo, en el ADN, en el que la ciencia cada vez ve más complicado cómo comenzó la vida, cómo comenzó el ADN. Cada vez no lo está resolviendo, sino cada vez lo está haciendo más complicado. O sea, está dándose cuenta que es más complicado de lo que ellos habían empezado hace 30 años, por ejemplo. Entonces, esto es diseño inteligente. Encontrar en la ciencia tendencias que hablan de un diseñador. Entonces tenemos tierra joven, tierra antigua, creacionismo evolutivo y diseño inteligente que tú puedes hacer cualquiera. La mayoría de teólogos hacen un batiburrillo de todo, ¿vale? Tú eres libre y adulto para ser el que tú quieras, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ser son fieles a la Biblia y nos vamos a quedar con lo que es común a todos, ¿vale? Tú haces tu propia conclusión, pero ¿qué enseña el Génesis? ¿Cuál es la doctrina? Es decir, ¿creéis que el Génesis se escribió para hacer ciencia o para hablar de Dios? Para hablar de Dios. Esto es lo que enseña el Génesis. Que Dios es el creador. Que es el único creador. No como los otros pueblos de su época, que creían que eran muchos dioses y que la creación era una lucha entre dioses y de un material original se pelearon y entonces mató a otro dios. No. Dios es único, es diferente al universo. Él lo creó de la nada, desde el principio, no de una fuente original que era tan eterna como Él, no. Dios creó todo. Él es exterior al universo. Él no es el Dios del aire, del fuego, de la... No. Dios no tiene nada que ver con los elementos. No hay que adorar al fuego, al aire, no. Dios es exterior, está por encima de todo. Él crea el universo para tener una relación con nosotros, no por lucha de dioses,
No somos sus esclavos como creían los babilonios. No, Él crea para tener orden y sabiduría y para llegar a crearnos a nosotros y poder relacionarse con nosotros. Somos el motivo de que exista el universo. Él nos puso como pináculo de su creación. Él lo creó todo bueno y nosotros lo estropeamos. Creó la humanidad para relacionarse con nosotros, pero a pesar de nuestra maldad, Él quiere seguir relacionándose con nosotros y dándonos otra oportunidad. Viene el diluvio y nos da otra oportunidad. Viene Abraham y nos da otra oportunidad. Viene Isaac y nos da otra oportunidad. Viene Moisés y nos da otra oportunidad. El mensaje del Génesis es: Dios es el creador y todo esto existe porque Él quiere crearnos y relacionarse con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Vale, pues entonces pregunta. Si tenés alguna pregunta,